Buenas tardes. Bueno, aquí sí esperamos que pues esta plática sea de mucha utilidad, sobre todo porque cada día se van a utilizar más este tipo de tecnologías de firmado, ¿no? Entonces, pues sí, agradecemos que estén aquí y pues bueno, vamos a empezar. Bien. No sé si nos pueden apoyar ahí para mover el... Parece que no funciona. La presentación. Ahí está. Ya. Listo. Bien, vamos a partir con 3 preguntas fundamentales para poder entender este concepto de firma digital. Y la primera es: ¿cómo puedo garantizar que al firmar y enviar un documento no sea modificado por una tercera instancia sin mi autorización? Aquí evidentemente estamos hablando de documentos electrónicos que son enviados de un emisor y recibidos por uno o más receptores. ¿Cómo puedo saber que el documento que he recibido efectivamente sea de la persona que dice ser? O sea, no por el hecho de que yo envíe un documento utilizando mi cuenta de correo electrónico, estoy garantizando de que soy yo el que estoy enviando ese documento. Entonces existen una serie de mecanismos que son los que vamos a estar abordando, vamos a estar revisando, para que podamos autenticar, para que podamos verificar que efectivamente quien envía el documento es quien dice ser. ¿Y cómo puedo evitar que la persona niegue la firma de un documento? ¿Sí? Porque también puede llegar a suceder que yo envíe un documento que tenga algún valor incluso de tipo jurídico, y podría yo negar que ese documento haya sido firmado por mí. ¿Cómo puedo yo constatar que efectivamente esa persona fue el que la envió y no otra? Bien, bajo esa premisa o bajo esas 3 preguntas vamos a centrar nuestro tema. Primero, no hay que confundir entre firma digital y firma digitalizada. La firma digitalizada es simplemente una firma autógrafa, la que yo utilizo para firmar cualquier documento con mi pluma, ¿sí?, sobre un papel, y se convierte esa firma en una imagen digital a través de distintos medios. De hecho, los hemos utilizado a través de un escáner, a través de una fotografía o a través de incluso un medio que le llaman escaneos o plumas digitalizadoras, que son las que normalmente utilizamos cuando vamos, por ejemplo, a la delegación y queremos firmar ya sea nuestra credencial de lector o ya sea nuestra licencia de conducir, etcétera, cualquier documento, y utilizo un espacio con una pluma digital para poder efectuar mi firma autógrafa. Eso es una firma digitalizada, ¿sí? La otra, que es justamente lo que nos interesa, es la firma digital, que la mayoría de nosotros la conocemos como firma electrónica avanzada o FEA. Incluso el Servicio de Administración Tributaria ya ha actualizado la palabra FEA y las firmas digitales las utiliza o las denomina la FIEL, firma electrónica, o la e-firma también. Bien, aquí en la UNAM se está trabajando todavía con ese concepto de la FEA, firma electrónica avanzada, que no es otra cosa más que un conjunto de caracteres y datos creados por medios electrónicos que van a permitir 2 cosas fundamentales. Una es identificar, por un lado, y por otro lado, autenticar, o sea, constatar que efectivamente el firmante es quien dice ser. Y además, una característica también fundamental que lo diferencia con respecto a otras herramientas que me permiten hacer algún tipo de firmado, es que tiene un efecto jurídico, el mismo efecto jurídico que una firma autógrafa, a ese grado, ¿sí?, de confianza o de confiabilidad tienen este tipo de firmas electrónicas. Para lograr lo anterior se va a requerir toda una infraestructura. Aquí estamos mencionando fundamentalmente 2, que sería, por un lado, el certificado digital, y por otro, y ese certificado además tiene que ser emitido por una instancia que vamos a denominar autoridad certificadora, o AC, o CA en inglés, y que va a dar fe justamente de que la persona que está enviando la firma, que está enviando el documento firmado, es quien dice ser. Y por otro lado, vamos a utilizar 2 elementos también fundamentales que se aplican
prácticamente para cualquier certificado digital o firma digital, ¿sí? Es el uso de una llave que vamos a denominar llave pública y una llave privada, que vamos a ver cómo es el proceso para el firmado de los documentos mediante estas dos llaves. Bien. ¿Para qué sirve la firma digital? Bueno, existen muchas aplicaciones, pero bueno, vamos a mencionar fundamentalmente 5. Por un lado, ya lo mencionamos, es autenticar al signatario, ¿sí? Esto significa que el contenido del documento electrónico no puede ser alterado y vamos a verificar que la persona que firma efectivamente es quien dice ser. Asegurar que el contenido del mensaje no haya sido alterado. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quienes han seguido estas pláticas quizá recordarán que hemos comentado sobre la inseguridad que puede representar el entorno de la web, el entorno del Internet, y que en un momento dado los documentos o aquella información que se transfiere a través de la web podría ser modificada en el camino. De hecho, hay un ataque que le llaman man in the middle o hombre en medio. Y podría estar tomando esa información, alterándola y enviándolo a su destinatario, pero con la información alterada, con la información modificada para beneficio pues, de quien está haciendo o está realizando el ataque, ¿sí? Con la firma digital nosotros estamos asegurando que ese contenido no sea modificado en el transcurso de la transmisión del documento, ¿sí? Nos permite también realizar trámites. La mayoría de nosotros hemos utilizado la firma digital para realizar trámites. Quienes tenemos un vínculo muy fuerte con el SAT para la declaración de impuestos, pues utilizamos la plataforma del SAT y nos ha pedido ya de mucho tiempo atrás que nos autentiquemos a través de una firma digital. ¿Sí? Nos han entregado los archivos, la llave privada, la llave pública, el certificado, y a través de estos documentos nosotros podemos realizar pues las operaciones pertinentes. También esto pues nos ha permitido justamente agilizar procesos. Ya no tenemos que estar formados en una fila, ya no tenemos que estar físicamente presentes en aquellos lugares donde nos estén requiriendo un documento que tenga una validez jurídica. Y por otro lado, bueno, pues en términos de recursos, pues nos va a permitir disminuir, pues básicamente el uso de papel y de otro tipo de recursos. Bien, los principios rectores de la firma digital, de hecho hay un documento, hay una ley, no sé si sepan que hay una ley que es la Ley Federal de Firmas Digitales, emitida creo que fue en el 2005 por el presidente Felipe Calderón, y ya se elevó a grado de ley el uso de la firma digital. Sobre todo se empezó a aplicar para trámites gubernamentales, ¿sí? Pero también se utiliza mucho la firma digital, por ejemplo, para el e-commerce o el e-business. Se utiliza mucho ese documento para autenticar los documentos que se están transmitiendo de un lugar a otro. Primero es la equivalencia funcional. La equivalencia funcional significa que la firma electrónica avanzada tiene la misma validez que una firma autógrafa. Eso es lo que significa equivalencia funcional. Por otro lado, la autenticidad, que es la confirmación del firmante como persona que está firmando el documento. La integridad, que permite garantizar que el contenido no ha sido modificado ni ha sido manipulado desde que se firmó digitalmente. Eso es algo muy importante, la integridad, porque muchas veces tenemos ese temor de que el documento que se ha enviado no es el mismo documento que esté recibiendo el receptor. El otro es no repudio, también es asegurarse de que la persona no va a negar que el documento que haya sido firmado digitalmente sí haya sido firmado por esa persona. Ella no puede decir, no lo firmé yo. No lo puede negar, por eso se le conoce a este principio como un principio de no repudio.
Y hay que tener mucho cuidado con eso. Más adelante vamos a ver cuáles son los cuidados que debemos tener nosotros, sobre todo porque vamos a ser los propietarios de dos documentos o dos archivos que son fundamentales y muy importantes. Y si los perdemos, podemos correr un alto riesgo, ¿no? De que se haga un mal uso de la firma digital. Y por el otro tenemos la confidencialidad que va a garantizar que solo puede ser cifrado el documento, o sea, puede ser encriptado el documento por el firmante. Este concepto de cifrado ahorita lo vamos a ver y les va a quedar mucho más claro. Bien, vamos a empezar con algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero finalmente esto es la base que representa toda la infraestructura de un certificado digital, ¿sí? Que se conoce como el proceso de cifrado. El proceso de cifrado, primero, cifrar, ¿qué significa? Cifrar significa que yo voy a convertir, en términos muy sucintos, no es una definición como tal la que voy a dar, pero el cifrado básicamente lo que significa es convertir un texto en algo inteligible, en algo que no pueda ser reconocido fácilmente. De hecho, encriptar o encriptamiento es ocultamiento, ¿sí? Criptos es ocultar, significa ocultar. Entonces, el proceso de cifrado lo que va a hacer es convertir, finalmente, un documento que vamos a denominar archivo plano. Archivo plano es un término genérico que puede ser un documento de Word, un documento de Excel, puede ser una factura, un PDF, puede ser una imagen, puede ser cualquier documento que esté digitalizado. Eso le vamos a denominar un archivo plano, ¿sí? Este va a ser sometido por un proceso que le vamos a denominar proceso de cifrado. Este proceso es un algoritmo, se aplica un algoritmo de cifrado que ha evolucionado durante cientos o tal vez miles de años, pero no es sino hasta la década de los 60 que los procesos de cifrado de documentos, en el proceso de cifrado de documentos se aplican técnicas o se utiliza teoría matemática para poder realizar este proceso, ¿sí? Ya son muy sofisticados, ya son muy complejos los mecanismos de cifrado. Bueno, entonces se aplica este algoritmo al documento mediante una llave, ¿sí? Una llavecita, que yo le voy a decir, mediante una llavecita que aplique el documento, que aplique el cifrado a este documento, y yo ¿qué voy a obtener como salida? Voy a obtener justamente un archivo cifrado, que se vería, bueno, en términos muy generales, algo como esto. ¿Sí? Entonces, un documento de Word que sea muy claro, que pueda entender perfectamente, cuando yo aplico este mecanismo de cifrado o este algoritmo de cifrado, cualquiera que este sea, porque hay muchos sistemas de cifrado, voy a obtener como resultado, si yo visualizara el contenido de ese archivo, voy a obtener una cadena de caracteres que no voy a entender. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para poder hacer esto se necesita una llave, ¿sí? Que se le llama llave de cifrado. Y para poder hacer el proceso inverso, también se va a necesitar una llave para descifrarlo. El proceso inverso, pues es simplemente que yo tengo el documento cifrado, aplico el algoritmo, ese algoritmo lo que va a hacer es convertirme el archivo cifrado en un archivo plano. El archivo original, ¿de acuerdo? Este proceso es muy importante que nos quede a todos claro, porque esta es la base fundamental para entender los certificados digitales. Entonces, algo muy importante, algo muy importante, aquí dos elementos importantes. Yo puedo utilizar dos llaves, o una sola llave, para cifrar y para descifrar. Cuando estoy utilizando una sola llave, se conoce como un proceso de cifrado simétrico. Simétrico porque estoy utilizando las mismas llaves para cifrar y para descifrar, ¿sí? Sin embargo, existe otro proceso que se conoce como proceso de cifrado asimétrico, en donde se van a utilizar dos llaves distintas. Una llave para cifrar el archivo y una llave para descifrar el archivo. Pero ambas llaves tienen una cierta concordancia, ¿sí?
O sea, se crea la llave o se tiene la llave para el cifrado y la llave para el descifrado, pero aunque son distintas, no son independientes entre sí. ¿Sí les queda claro? Bien. Ahora, vamos a pasar a este proceso que es justamente la criptografía o el proceso de cifrado asimétrico, ¿sí? Justamente el que les comentaba. Entonces, tenemos aquí dos elementos. Un emisor, un usuario que va a mandar un archivo, cualquiera de nosotros, puede ser a través de correo electrónico, como ustedes gusten, pero va a haber un medio, a través de un medio electrónico. Este emisor, entonces, tiene su documento. Este documento aplica justamente un algoritmo de cifrado, cualquiera que este se trate. Acabamos de ver que hay un algoritmo que se llama AES, que es uno de los más famosos, ¿sí? Y entonces voy a tener dos llaves. Cuando aplico el cifrado, tengo dos llaves, uno para cifrarlo y otro para descifrarlo. El emisor contiene esas dos llaves, de cifrado y de descifrado, ¿sí? Que le vamos a denominar una llave privada y una llave pública. La llave privada es la llave que me sirve para hacer el cifrado, ¿de acuerdo? Y la llave pública es la llave que yo le voy a mandar al receptor para que él pueda hacer el proceso de descifrado. Entonces, se genera el archivo cifrado mediante la llave privada. Este archivo cifrado se envía a través de algún medio que es recibido por el receptor, y el receptor, junto con la llave pública, porque tiene que mandársela, porque si no tiene la llave pública no va a poder descifrarlo, y el receptor lo que va a hacer es realizar el proceso de descifrado utilizando la llave pública. Aquí lo ponemos, ¿sí? De tal manera que sin la llave pública, si el receptor no tiene la llave pública, este documento que se envió no puede ser descifrado. No hay forma de descifrarlo. ¿De acuerdo? Bien, este proceso que estoy comentando, que se conoce como proceso de cifrado asimétrico, es la base fundamental para los certificados digitales y para lo que ustedes van a estar trabajando con el SIC o con el CIAF. Luis, si quieres comentar algo ahorita. No. Ok. Bueno, pues justamente aquí viene. Ahora, para que las firmas digitales puedan funcionar adecuadamente, no nada más es que yo tenga el algoritmo, no nada más es que yo tenga la llave privada y la llave pública. Para ello se requiere toda una infraestructura que se conoce como infraestructura de clave pública. Esta infraestructura no nada más nos incluye pues este proceso de criptografía asimétrica, sino también se requiere de algo que vamos a llamar jerarquía de certificación, que ahorita nos va a hacer favor Luis de comentarnos un poquito más adelante. Se va a requerir una autoridad certificadora porque como comentamos hace rato, que las firmas digitales no nada más requieren llave pública, llave privada, sino también requieren de un certificado. Pero se necesita una tercera instancia para que ese certificado para que esa instancia, dé fe al certificado, dé fe de que la persona es quien dice ser, ¿sí? Esta instancia se conoce como autoridad certificadora, ¿de acuerdo? Se requieren también políticas internas que en todo lugar donde se utilice un certificado digital, como por ejemplo aquí la UNAM en varios de los sistemas, la captura de calificaciones utiliza certificados digitales, el mismo sistema de compras que se va a utilizar, y no sé si se vaya a homologar en todas las facultades o en todos los institutos, ¿sí? Se utiliza el certificado digital. Y se tienen que manejar una serie de políticas para que todo el mundo los conozcamos y sepamos cómo aplicarlos y cómo dar cuidado a estos certificados. Y bueno, evidentemente también se requiere toda una infraestructura de hardware y software que soporte todo este mecanismo de certificados o de firmas digitales, ¿sí? De tal manera que con ello podemos autenticar a las partes que participen en una transacción. Para eso nos va a servir.
para que yo, si emito o si doy autorización de algo, si estoy capturando calificaciones y yo doy fe de que esas calificaciones son capturadas por mí, pues tengo que, para dar fe, necesito utilizar mi certificado digital. Bien. Adelante, Luis. Sí. Viendo toda esa pirámide que ahorita mostró Cuauhtémoc, pues vemos que el implementar como tal una infraestructura de PKI, pues involucra pues un esfuerzo mayor, ¿no? No nada más es que yo en mi computadora pueda generar una llave pública y una privada, etcétera, ¿no? Nosotros necesitamos implementar una infraestructura que va a comprender pues varios servidores, y esto mismo pues varía de dependencia a dependencia, ¿no? Incluso de organización a organización. Cuando nosotros entramos a la página de un banco, por ejemplo, y vemos que tiene el candadito, pues estamos utilizando este tipo de cifrado asimétrico, ¿no? Y cuando nosotros vemos ese candadito podemos ver el certificado que tiene asignado esa página. Ese certificado pues fue otorgado al banco a través de una autoridad certificadora, y de esas hay muchísimas autoridades comerciales, ¿sí? Y esas autoridades comerciales o autoridades certificadoras comerciales pues tienen esta misma estructura. Van a tener siempre una autoridad certificadora raíz, van a tener autoridades certificadoras intermedias e incluso autoridades certificadoras emisoras, que son las que finalmente van a emitir ese par de llaves a todos los usuarios, ya sean usuarios que son páginas web o usuarios que son personas y que quieren utilizar el certificado para firma digital. Incluso, bueno, cada certificado, no vamos a ahondar en este tema, pero cada certificado tiene una razón de ser, ¿no? Una razón por la cual fue emitido y no puede ser usado para otra cosa. ¿Sí? Un certificado para servidor web no puede ser usado como firma digital y viceversa, ¿no? Pero esa es una estructura normal. En un ambiente local, normalmente podríamos tener un controlador de dominio en el cual nosotros tenemos todas las cuentas de nuestros usuarios, y entonces esa autoridad certificadora o toda la infraestructura de PKI emitiría los certificados en base a la información del directorio activo, ¿sí? Para proporcionárselo a los usuarios y que los usuarios puedan usar su llave privada para empezar a cifrar o firmar documentos o correos electrónicos, ¿sí? Pero eso depende de cada organización. Hay organizaciones que pues obviamente dan un servicio a muchísima gente que no son de la misma organización, entonces no pueden depender de un directorio interno, entonces sí tienen que tomar otras medidas para otorgar ese certificado, y eso pues lo vamos a ver ahorita más adelante, que es normalmente lo que piden para poder otorgar un certificado, que incluye el validar la identidad de esa persona para poder garantizar esa autenticación y ese no repudio, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo veremos más adelante. Okay. Bueno, entonces vamos ahora a centrarnos en cuáles van a ser los componentes que integran la firma digital. Primero los vamos a ver por separado y ya después vamos a concluir con el proceso mismo de la firma digital, cómo se lleva a cabo este proceso para que lo pueda recibir la persona y pueda constatar que el documento recibido haya sido autenticado y que sea efectivamente el que la persona emisora lo envió. Primero es el texto plano, ya comentamos lo que es un texto plano. El siguiente elemento, vamos a llamarle función hash. ¿Qué es una función hash? Una función hash no es otra cosa más que un algoritmo que tiene una característica muy peculiar. La característica de este algoritmo es que en el momento en que tengo yo un texto, cualquiera que sea, de prácticamente cualquier longitud, 20 caracteres, 10 caracteres, 100 caracteres, o incluso las obras completas de Conan Doyle, ¿no? Al aplicarle ese algoritmo de hash, o al aplicarle el hash que le llaman, me lo reduce a un resumen, ¿sí? Que le llaman digest. Este resumen es una cadena de caracteres fija, de tal manera que si yo tengo
un texto original de 20 caracteres me va a generar un resumen o un hash, digamos, de 20. O puede ser más grande, dependiendo del algoritmo de hash que se trate, pero puede ser de 20 caracteres. Es el resumen. Si yo tengo las obras completas de Conan Doyle, pues imagínense la cantidad de caracteres que tiene, me va a generar un hash igual, de longitud fija, 20 caracteres. De tal manera, por ejemplo, aquí lo estamos ejemplificando, yo tengo la palabra instituto, a esa palabra instituto yo le aplico la función hash y me genera una cadena de caracteres. Normalmente esa cadena de caracteres es una representación hexadecimal, ¿ok? El otro ejemplo es, yo tengo las palabras instituto de ingeniería, se aplica la función hash y obtengo una cadena de caracteres igual de la misma longitud, 20 caracteres. Bueno, aquí creo que son 9, ¿sí? Nada más para ejemplificar. Y finalmente, si yo tengo el texto Instituto de Ingeniería de la UNAM y aplico la función hash, voy a obtener también una cadena fija de caracteres. ¿De acuerdo? De tal manera que esto, hay unas características muy peculiares, aparte de que nada más me genera un texto de longitud fija, que es el resumen del documento, ¿sí? Cualquier carácter que yo agregue o que modifique de ese texto, ya sea que le ponga un punto, que le ponga una coma, que le agregue un espacio en blanco, o que en lugar de utilizar una A minúscula, utilice una A mayúscula, pero el que el texto sea enteramente el mismo, al aplicarle esa función hash, me va a obtener como resultado un resumen totalmente diferente. De tal manera que si yo tengo un archivo y ese lo aplico a la función hash, siempre me va a generar la misma cadena, ¿de acuerdo? Y no puede haber dos archivos distintos que me generen el mismo hash. No puede, bueno, sí se puede, pues, pero en el momento en que sucede, ese algoritmo ya no es operable. Ya ese algoritmo prácticamente pasa a la historia. ¿Por qué? Porque ya alguien pudo hacerlo, ¿sí? Y es uno de los principios también de la seguridad informática. En el momento en que un algoritmo de cifrado ya es roto, por otra parte, mediante una labor de criptoanálisis o mediante un hacking, digamos, ya ese algoritmo pues, ya no funciona, porque alguien lo rompió. ¿Ok? Entonces, esto es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser una parte importante que vamos a denominarle sello de huella digital, que se le va a aplicar o que va a ser parte de la firma digital. Ahorita lo vamos a retomar, nada más, pero para que les quede claro, resumiendo, la función hash es una función que me va a permitir hacer un resumen del documento, independientemente de la longitud de a una cadena de caracteres fija, que puede ser 20, puede ser 40, dependiendo del tipo de algoritmo hash que estemos hablando. Luego, el siguiente elemento es el cifrado con llave privada, ¿sí? Que es retomando este resultado del resumen, este digest o este resumen del archivo, ¿sí? Que vamos a denominarle huella digital. Yo voy a aplicar mediante un algoritmo de cifrado y mediante mi llave privada voy a generar algo que vamos a denominar firma digital. ¿De acuerdo? Ese es el cifrado con llave privada. Eso es otro elemento del proceso. El otro elemento es justamente lo inverso. Y esto va a ser el proceso que va a realizar el receptor. El receptor va a recibir una firma digital, ¿sí? Que contiene básicamente la llave pública y que va a contener el resumen del archivo, nada más. Mediante la llave pública que haya recibido este receptor, lo que va a hacer es el proceso que ya comentamos de desencriptamiento, o de descifrado, perdón, el proceso de descifrado, ¿sí? Y voy a obtener entonces la huella digital. Ahorita vamos a ver todo ese proceso en qué concluye, en donde ya logramos identificar o logramos constatar de que quien envía es quien dice ser. Luego, otro elemento que necesitamos del proceso, pues es el llamado certificado. Ya lo había comentado Luis, que son las autoridades certificadoras o las CEAs, ¿sí? Que justamente estos certificados que son emitidos por esas autoridades son los que van a dar certeza jurídica
de que la persona que envía un documento sea quien dice ser y que el documento no sufrirá cambios no autorizados. ¿Sí? ¿Cómo sé que la persona que envió es esa persona? Es Juan Pérez. Juan Pérez me está enviando un documento y yo cómo voy a saber que es Juan Pérez el que efectivamente envió ese documento. ¿Qué certeza tengo yo? Si Juan Pérez tal vez está viviendo, me mandó un correo electrónico, me mandó alguna orden de requisición, etcétera. Cualquier documento que se haya enviado y él está en Monterrey o está en Quintana Roo o está en cualquier otro lado. ¿Cómo sé que es él el que lo está enviando y que no están suplantando la identidad de esa persona? Pues mediante el certificado digital. El certificado digital, entonces, es emitido por una autoridad certificadora que va a dar certeza jurídica de ello. ¿Qué contiene básicamente? Porque depende del certificado digital que estemos hablando, es la información que va a contener. Pues básicamente, el nombre de la autoridad certificadora. Este PSC es el proveedor de servicios de certificación, identidad del titular, el número de serie del certificado. Todos los certificados tienen una fecha de caducidad. Va a variar la fecha de caducidad dependiendo del tipo de proceso que se trate. Hay algunos certificados que pueden durar 2 años, hay unos que pueden durar 3, 4, 5 años, dependiendo. Pero sí tienen una vigencia. Todos los certificados normalmente tienen una vigencia. El certificado va a tener una llave pública emitida por la misma autoridad de certificación y una llave privada. Fundamentalmente es lo que va a tener. Aquí nada más como de índole administrativo, un comentario de índole administrativo. Normalmente si yo voy a adquirir o si voy a obtener como usuario de un sistema un certificado digital, por lo general, esto evidentemente hay que verlo con cierta reserva, porque depende de la dependencia o la institución que se trate. No es lo mismo lo que nos pide el SAT, que incluso hasta nos pide datos biométricos, a tal vez lo que nos vayan a pedir aquí en la universidad, que son requisitos un poco menores, pero generalmente son la CURP, la credencial del lector, la credencial de la institución, y también me van a solicitar normalmente un CD y una memoria USB. ¿Para qué sirven esos dos dispositivos? Pues fundamentalmente para que ahí me puedan guardar la firma y el certificado digital, ¿sí? La llave pública y la llave privada. Estos dos elementos son muy importantes que ustedes los conserven. Fundamentales que ustedes los conserven, porque además son 2 archivos que hagan de cuenta que sería el equivalente a una especie de tarjeta de crédito, ¿no? Si ustedes pierden una tarjeta de crédito, lo primero que piensan, lo primero que hacen es hablar a la institución bancaria y cancelar la tarjeta de crédito. Bueno, pues algo similar sucede con los certificados digitales, porque alguien que haga un mal uso de un certificado digital les puede generar a ustedes conflictos o problemas incluso de índole legal. Esa es la importancia de mantener un certificado digital debidamente resguardado. Ahorita de todos nos vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces, para resumir, el proceso completo, para que nos quede a todos muy claro cómo es el proceso. Por un lado tenemos un emisor y un receptor. El emisor es la persona que envía, el receptor es la persona que va a recibir el documento. Llámese lo que ustedes quieran que se llame el documento, ¿sí? Entonces, tenemos el documento, ese documento dentro de la computadora del emisor, internamente, porque ustedes tal vez lo pueden ver como un proceso muy complejo, pero ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer la computadora. Estamos entendiendo cómo lo hace la computadora, ¿sí? Ustedes nada más van a teclear una contraseña, entrar al sistema, una contraseña y se acabó. Pero internamente, lo que se hace es, al documento se le aplica la función hash que ya comentamos. Esa función hash me arroja una cadena de caracteres de longitud fija. Esa cadena de caracteres los va a cifrar y me va a generar la firma digital. ¿De acuerdo? Todo esto internamente se va a empaquetar como si fuera... se va a empaquetar la llave pública, se va a empaquetar la firma digital, se va a empaquetar el archivo que se va a enviar, ¿de acuerdo? Por eso es como si lo estuviéramos ensobretando todo. Se envía el archivo
Y el receptor, ¿qué va a tener que hacer? O el software del receptor, digámosle así, porque el receptor, estrictamente hablando, pues no hace prácticamente nada, ¿sí? Nada más en un momento dado, si el archivo fue modificado o alterado inadecuadamente por alguien en una instancia, pues simplemente se envía un mensaje diciendo, pues el archivo no es auténtico, así de sencillo, ¿sí? Pero internamente, ¿qué sucede? Que se toma la firma digital mediante la llave pública recibida en ese paquete, en ese envelope, ¿sí? Se aplica el algoritmo de descifrado y se obtiene, pues lo que teníamos, lo que generó el emisor, el hash, ¿de acuerdo? Ese resumen del archivo. Luego, el archivo, ahí mismo, digamos que paralelamente, el archivo recibido, que se recibe tal cual, o sea, no está encriptado ni mucho menos. El archivo se recibe un archivo de Word, Excel, etcétera. El archivo de recibido se somete también a un proceso de hash. ¿Y qué se espera? ¿Qué creen que se espere obtener cuando se somete a esta función hash? Pues el resumen, que es enteramente igual al resumen que se generó o que ha sido generado por el emisor. Es igualito, tiene que ser igualito. Acuérdense que una función hash, al momento de someter un archivo, cualquiera que este sea, aunque lo someta 50 veces, la función hash me tiene que generar exactamente el mismo resumen, a menos que el archivo haya sido alterado. Por eso les decía, ¿qué tipo de modificación puede tener? Pues un espacio en blanco, un punto, una coma, cualquier modificación mínima que tenga el archivo, automáticamente genera un resumen, o sea, un hash distinto, y muy distinto, muy distinto. ¿Ok? Entonces se somete la función hash. ¿Y qué se va a esperar? Pues se va a comparar la función hash del archivo con, o la cadena de caracteres producto de aplicar la función hash, y finalmente se va a hacer una comparación. ¿De acuerdo? Se compara el hash del archivo con el hash que yo recibí de la firma digital. Si son iguales, ¿qué va a suceder? Pues que le vamos a dar garantía de que el archivo no ha sido alterado, pero ni siquiera con un bit, ni siquiera un bit ha sido alterado, ¿sí? Porque las funciones hash van a ser exactamente iguales. Si el archivo fue alterado, que alguien le haya metido mano y le haya puesto algo, que normalmente cuando haces la alteración no se hace un bit, sino si se hace una orden de compra o si se hace una autorización, una factura, etcétera, y le cambian la cantidad, pues el hecho de cambiar una cantidad, aunque sea aumentarle un 0, ya estamos modificando completamente el hash, ¿sí? Si es diferente, entonces decimos, este archivo no es auténtico, este archivo no, alguien lo tuvo que haber alterado. ¿De acuerdo? Todo este proceso que estamos mencionando es justamente el proceso que se lleva a cabo cuando nosotros firmamos digitalmente un documento. Sí, digo, en términos muy generales, porque bueno, hay otra serie de procesos, etcétera. Pero bueno, en términos muy generales, esto es lo que sucede internamente. ¿Qué sucede cuando como usuario ya final o como usuario general? Bueno, pues es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque lo único que ustedes van a hacer es entrar a la aplicación, incluso les pide por ahí algunas preguntas o les pide su usuario, su contraseña, les pide una password, por ejemplo. La password no es la llave privada, nada más aclarando. La password es para que se pueda utilizar internamente la llave privada y se realice todo este proceso. ¿De acuerdo? Pero eso no los exime de, aunque sea totalmente transparente para ustedes este proceso, no significa que ustedes no sean responsables de los documentos que estén firmando, ni tampoco de los certificados y de las firmas que estén bajo su responsabilidad y custodia. ¿Ok? Bien, aquí aparentemente es un paréntesis, pero no. Sí. De hecho, si regresamos al anterior, ahorita se va a hablar un poquito de Java, pero es porque en esta parte se están manejando documentos, pero eso no quiere decir que la firma digital solamente sirva para documentos. Sirve para firmar correos electrónicos, que no es un archivo de Word, no es algo así tan tangible que veamos como un documento, simplemente sí es información digital,
pero es un correo electrónico, y también sirve para firmar información que esté dentro de páginas web, información que nosotros estamos llenando, por ejemplo, un formulario, llenamos un formulario en una página web y a la hora de darle enviar a esa información podríamos hacer que el envío de esos datos vayan firmados digitalmente, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la firma de las calificaciones, ¿no? Un profesor aquí en la UNAM, cuando llena sus actas, ahora ya las hace de forma digital, se mete a la página donde puede subir las calificaciones de todos los alumnos. Antes tenían una hoja, llenaban los circulitos con las calificaciones de los alumnos y la firmaban con una firma autógrafa. Ahora ya no, ahora entran a esa página les permite llenar también los circulitos con las calificaciones y después tienen que meter su llave privada para poder meter firma a esa información que están a punto de enviar para que se guarde en alguna base de datos, ¿sí? Y en el caso de la UNAM utiliza una página que está hecha con Java para poder meter esas firmas digitales o electrónicas, ¿no? Entonces, es lo que ahorita Cuauhtémoc va a explicarles. Exacto. Ok, a ver, primero, Java, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación. Para aquellos que sepan un poco más de informática, pues es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que surgió hace aproximadamente unos 20 años, un poco más quizá, ¿sí? Y se ha ido posicionando en el mercado como un elemento importante, ¿por qué? Por su versatilidad. Anteriormente pues estaba Pascal, estaba COBOL, estaba RPG, había un montón de lenguajes de programación, pero el Java sí ha prevalecido, al igual que muchos otros lenguajes, pero la característica que tiene Java es que tiene una gran versatilidad porque se puede utilizar en diferentes sistemas operativos. Se puede utilizar en Windows, se puede utilizar en iOS, se puede utilizar en Linux, por ejemplo. Incluso existen versiones Java para teléfonos celulares, como sistemas operativos como Android, ¿sí? Esa gran versatilidad es la que tiene Java. Ahora, se utiliza en muchas aplicaciones, ¿sí? Muchas aplicaciones, entre ellas justamente en los certificados digitales, y por eso es importante que en nuestros equipos de cómputo tengamos instalado Java y la última versión de Java. Este lenguaje de programación tiene otra característica que es gratuito, ¿sí? O sea, si nos dedicamos a la programación, pues nosotros podemos utilizar el Java sin ningún problema, pero es algo muy importante, es que tiene que estar siendo actualizado, al igual que cualquier software, al igual que los sistemas operativos. Ya hemos platicado ampliamente el por qué los sistemas operativos se tienen que actualizar, sobre todo por aspectos de seguridad, para cubrir tal vez ahí algunos huecos, algunas vulnerabilidades, esa es una de las principales razones, o porque se están agregando algunos otros elementos que puedan servir para optimizar tal vez algún proceso, etcétera. Recuerden que los sistemas operativos actuales son tremendamente complejos. Entre más fáciles sean para el usuario, más difíciles son para los programadores y por lo tanto más complicado resulta encontrar vulnerabilidades. Incluso los mismos desarrolladores, Microsoft o Apple, les envían como retos, ¿no?, a aquellas personas, a aquellos jóvenes, para que hagan una especie de hacking de sombrero blanco, para que detecten esas vulnerabilidades, y esas vulnerabilidades detectadas cuando realmente constatan que se encontró una vulnerabilidad, les pagan por encontrar vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando se detectan vulnerabilidades, se tiene que hacer una actualización para justamente eliminarlas. Es por eso que tiene que estar actualizado, y seguramente en algunos de sus equipos, que puede resultar ciertamente molesto entre comillas, me puede estar mostrando en la barra inferior derecha de la pantalla, Java requiere de actualización. Y pues ni modo, o sea, tenemos que darle un clic y actualizar Java. Esa es una de las razones por las cuales a veces las personas que trabajamos aquí en la UNAM y queremos hacer una captura de calificaciones, luego no lo podemos hacer porque justamente no tenemos la versión Java actualizada, no tenemos esos applets y por lo tanto tenemos que hacer ese proceso de actualización, ¿sí? Pero créanme que la actualización es importante. Es importante y útil para que evitemos que haya vulnerabilidades en el sistema que utilizan este tipo de programas.
Java utiliza justamente una máquina virtual. Esta máquina virtual, porque dada esa versatilidad, si yo no tuviera, es un modulito, la máquina virtual como tal, o quienes conozcan el concepto de máquina virtual, no tiene mucho que ver con el concepto de máquina virtual de Java, pero es un modulito que finalmente permite o sirve como intermediario entre los applets o los programitas que están utilizándose, ya sea en la web o en cualquier otra aplicación, en juegos incluso también se utiliza el Java, y en la ejecución y el hardware que está instalado en la computadora, el hardware que tiene la computadora, no que está instalado, el hardware que tiene la computadora. ¿Por qué? Porque esta máquina virtual hace las veces de una especie de compilador. ¿Sí? Entonces convierte el lenguaje de alto nivel, lo compila y lo hace interpretable para el hardware de la computadora. ¿Sí? Por eso se necesita tener una máquina virtual instalada en cada uno de los equipos que utilicen Java. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte de Java, bueno, se está incluyendo porque... Bueno, la mayoría de los académicos o la comunidad académica del Instituto de Ingeniería, pues también da clases, ¿no? Y una queja muy recurrente que recibimos en la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática, pues es el hecho de que en ocasiones no pueden firmar las calificaciones de sus alumnos, ¿no? No pueden entrar al sistema de la UNAM para precisamente ya... plasmar las calificaciones en la dependencia o facultad en la que dan clase, ¿no? Y el problema siempre ha sido, o lo que hemos nosotros detectado, pues es este componente de Java, ¿no? Java siempre, pues ha tenido problemas de seguridad, como cualquier otro software, como dice Cuauhtémoc, pero en particular en los últimos tiempos sí ha sido más vulnerable. Entonces Oracle, que es ahora el poseedor de esta plataforma de Java, ha estado sacando actualizaciones de una forma más pues más ágil, y entonces pues está siendo necesario actualizar Java, porque si no el mismo sistema bloquea la ejecución de esos applets, ¿no? Y entonces es por eso que no pueden llevar a cabo el firmado, ¿no? Entonces es importante, instalar Java solo que sea necesario, solo que sí vayan a utilizar un sistema que utilice Java, no es de lo instalo y aunque no lo use ahí lo tengo abandonado, porque también es un riesgo para sus equipos. Y si sí lo van a utilizar, pues mantenerlo actualizado, primera por seguridad y segunda por funcionalidad, porque si no lo tienen actualizado no les van a funcionar las páginas web que utilicen esos componentes, ¿no? Bien, entonces justamente esas son las razones por las cuales se debe actualizar Java, como cualquier componente de software, ya lo comentamos, porque corrige justamente las vulnerabilidades. Todo software, no podemos decir que haya un solo software que corra sin que tenga vulnerabilidades o que exista sin vulnerabilidades. Todo el software lo tiene, porque además recordemos que el software pues prácticamente es una especie de ser vivo, ¿no? O sea, se está actualizando. Cualquier actualización que se haga, ya sea como un mantenimiento perfectivo, como un mantenimiento para aumentar módulos, para poder agilizar procesos, etcétera, pues al incrementarlo o al mejorarlo, también aumenta el riesgo de tener alguna vulnerabilidad que no haya sido detectada. ¿Sí? Entonces los sistemas como tal, los sistemas informáticos pues están evolucionando. El software entonces que usa Java, como las firmas digitales aquí en la universidad y como el sistema institucional de compras, que también tengo entendido utiliza Java, pues si no se actualiza pues no podría ejecutarse adecuadamente, y seguramente algunos usuarios que ya han utilizado el sistema y que no han tenido actualizado la máquina virtual de Java, pues seguramente se darán cuenta de ello. Bien, ya estamos a punto de terminar. ¿Cuáles son las ventajas de la firma digital? Bueno, por un lado, ya lo comentamos, agiliza trámites. Cualquier trámite que estemos realizando, pues ya prácticamente lo hacemos desde un equipo de cómputo. Garantiza la identidad de la persona. Ya vimos por qué se está garantizando esta identidad.
Mejora la seguridad en el manejo de los documentos cuando estos son transferidos electrónicamente. Archiva documentos en formato digital, cosa que pues, anteriormente únicamente se escaneaba, sí se tenía un formato digitalizado, pero no tenía esas características de seguridad que ya hemos mencionado, y pues disminuye los costos, justamente para ahorrar papel. Aquí hay tres responsabilidades muy importantes que debe tener el titular del certificado digital. Por un lado, tiene que custodiar sus datos, ¿sí? O sea, el certificado debe ser guardado celosamente, y cuando hablamos celosamente no estamos refiriéndonos nada más a que lo tenga en un cajón, sino que si tenga, incluso se pueda llegar a tener en una caja fuerte. Así de delicado puede resultar esta situación, ¿sí? Por lo tanto, si llega a suceder que estos certificados se entregan o se pierden o se me pierde la USB, bueno, yo tengo que solicitar una revocación en caso de que este certificado se haya visto comprometido. ¿De acuerdo? Hagan nuevamente, y perdón por reiterar esto, pensemos que estos certificados son como una tarjeta de crédito. No pensamos ni un instante o no dudamos ni un instante en llamar por teléfono al banco emisor para reportar una tarjeta perdida. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer prácticamente con un certificado digital que se vea comprometido, ¿sí? Sí. Sobre todo porque la firma digital que se va a usar aquí en la UNAM, pues es una firma única, que puede servir para firmar las calificaciones, pero ahora incluso sabemos que se va a usar para un sistema de compras, ¿no? Entonces, si se pierde, pues también nosotros nos podemos ver en una situación difícil al momento en que perdemos la firma y alguien pudiese hacer mal uso también para realizar alguna compra, ¿no? Entonces sí es muy importante esto que menciona Cuauhtémoc, de reportar inmediatamente cuando pierdan su firma digital, ¿no? Sobre todo su llave privada. Bien. Y ya para terminar, las recomendaciones, jamás entregarla a un tercero, esto hay que conservarlo celosamente, ¿sí? Esto de nunca dar a conocer el PIN, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Ustedes como tal, o sea, van a tener estos dos archivos, pero directamente, o sea, ustedes no van a abrir el archivo y van a acceder como si fuera una llavecita, ni mucho menos, sino más bien ustedes van a acceder al sistema, independientemente de cuál sea a través de una contraseña. Esa contraseña le vamos a llamar el PIN. Ustedes acceden. Ese PIN también pues es fundamental, es muy importante, pero bueno, yo puedo tener el PIN y no tener la firma o el certificado o la llave privada, ¿sí? Entonces, se necesitan esos tres elementos, el certificado, la llave y el PIN. Esos tres elementos son los que yo debo conservar, ¿de acuerdo? Y nunca darlo a conocer. Hay que resguardarlo en un lugar seguro, como ya lo habíamos comentado, del por qué se debe hacer. Y finalmente, pues en caso de pérdida, pues reportarlo ante la autoridad certificadora. En este caso, bueno, estamos hablando de autoridad certificadora, pero no necesariamente a la autoridad directamente, sino a la autoridad que a nosotros nos hayan indicado que debemos reportarlo. Porque no necesariamente es la autoridad certificadora raíz, por ejemplo, ¿no? Sino es la que nosotros nos hayan indicado a quien debamos reportarlo. Bien, pues por nuestra parte es todo. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Sí. Hola, maestro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿quién da la certificación? Bueno, en un dado caso, si nosotros trabajamos por honorarios o lo que sea, nos los da la Secretaría de Hacienda. ¿Quién más nos los puede dar? Por ejemplo, yo no trabajo de honorarios. Yo no trabajo fuera de la UNAM. ¿Quién más nos puede dar ese certificado para yo poder poner la firma, por ejemplo, en las calificaciones o en un documento que voy a enviar? ¿Quiénes son las personas adecuadas que nos dan esos certificados que podemos nosotros utilizar con la firma? Bueno, a diferencia de la firma autógrafa, que normalmente es una,
Con la firma electrónica nosotros podemos tener múltiples firmas electrónicas. Como comenta, el SAT nos proporciona una firma electrónica para nosotros poder entrar a los sistemas del SAT y hacer nuestras declaraciones de impuestos, etcétera, ¿no? Nosotros podríamos comprar una firma electrónica con alguna empresa comercial y utilizarla nada más para firmar nuestros correos electrónicos que enviemos, y que esa es nuestra necesidad, ¿no? En el caso de aquí de la universidad, pues la universidad tiene una autoridad certificadora interna que es la que les proporciona los certificados a los profesores para que puedan firmar sus calificaciones. Ahora, aquí en los sistemas de la UNAM no podemos usar la firma que nos da el SAT, ¿sí? Tiene que ser la firma que otorga la universidad para poder utilizarla, porque sus sistemas van a reconocer esos certificados, ¿sí? Hay certificados que son reconocidos por prácticamente todo el mundo, no podemos asegurar el 100%, que son los que nos otorgan las entidades comerciales, ¿no? Como puede ser, bueno, antes era Symantec, ahora ya no vende certificados, pero hay otras empresas como Global Sign y demás que se dedican a la venta de certificados a todo público, empresas o particulares, ¿sí? Y entonces esas nosotros las podemos usar a lo mejor con documentos hechos en Office, y cualquiera que tenga Office pues va a poder reconocer esas firmas, pero tampoco podríamos esperar firmar un documento de Office y firmarlo con el certificado del SAT o con el certificado que nos dé la UNAM para que sea reconocido por medio mundo, ¿no? O sea, muchas autoridades certificadoras o infraestructuras de PKI se montan para ser usadas de forma interna nada más. Cada institución puede tener sus PKIs con certificados exclusivos para uso interno. Sí, de hecho, complementando lo que dice Luis, no hemos llegado todavía a homologar y tener una sola firma digital, como la firma autógrafa, ¿no?, para cualquier trámite que nosotros realicemos. No hemos logrado todavía llegar a ese nivel. Se pretende, pues sí se pretende que tengamos una sola firma. En España, si no mal recuerdo, el DNI, que ellos le llaman, que es la forma en cómo identifican a los ciudadanos como una especie de CURP, ya están tratando han hecho grandes esfuerzos para tener un DNI con una firma digital, para que varios de los trámites que realicen los ciudadanos se puedan llevar a cabo mediante una sola firma digital, ¿sí? Aquí en México todavía no llegamos a eso, todavía no tenemos una firma digital única. Pueden faltar quizá algunos años para que podamos tener una sola firma digital. Pero efectivamente lo que comenta Luis, tenemos aquí una autoridad certificadora que es la UNAM. Para los trámites se pretende que el sistema de calificaciones, el sistema de compras, adquisiciones, todo aquello que involucre una firma digital sea una sola para cada uno de los empleados de la universidad. Pero esto no va a aplicar al SAT, esto no va a aplicar a la Secretaría de Economía o cualquier otro trámite gubernamental o no gubernamental, tal vez alguna transacción comercial, etcétera. Sí requeriría certificados digitales propios de cada dependencia. ¿Sí? ¿Algún otro? Sí. Ahorita traen el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mencionaban acerca de la seguridad de la firma electrónica. No sé si a esto se refieren también con la firma que nos proporciona el SAT, porque, por ejemplo, hay muchas personas que otorgan este tipo de firmas a sus contadores. Entonces esa parte pues ya es como de alerta. Bueno, yo soy contadora y cuento con la información de los clientes. Entonces, si escucharan esto, pues la verdad sí se alertarían, ¿no? Inclusive podría existir ese tipo de desconfianza, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tipo de seguridad podría tener ellos en ese aspecto? Pues en la confianza que pueda tener hacia su contadora. Sí, porque finalmente cualquier persona que le otorgue, que conscientemente, ¿no?, le entregue el disco compacto o le entregue la memoria USB con la firma digital, pues sabe de antemano que esa información
la va a utilizar el contador, pero le está otorgando esa confianza de que le va a hacer un buen uso, ¿sí? Porque, bueno, tampoco podemos amarrar de manos a las personas que no saben ni pizca de cómo acceder a la página web del SAT, y menos si les hablan de una firma digital y les hablan de 2 archivos, etcétera, etcétera, que deben utilizar. Entonces, bueno, les están otorgando esa confianza, pero bueno, es en el entendido de que el contador pues también es ético, que también es profesional y que no va a hacer un mal uso de esa información, ¿sí? Y que tampoco la va a otorgar o va a hacer ese contador un mal uso de las firmas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, sí existe ese riesgo. Al momento en que yo entrego esta información a un tercero, ya estoy corriendo un riesgo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí. Para el caso del Instituto de Ingeniería, ¿quién otorgaría una firma electrónica para el caso de las compras? ¿Y qué documentos hay que presentar? Bueno, aquí el Instituto de Ingeniería es una dependencia de la universidad, entonces se tiene que apegar a los lineamientos generales de la UNAM. Entonces, como tal, nosotros no podemos dar firmas digitales o certificados digitales para hacer firma electrónica sin acudir a la UNAM. El procedimiento sería acudir a la instancia de la universidad para solicitar estos certificados y poder firmar. Sí, y aquí en particular en el Instituto de Ingeniería tengo entendido que es en la Secretaría Administrativa. Donde se entregan esos certificados. No sé si hoy por hoy ya lo están haciendo. Tengo entendido que ya están en ese proceso de otorgar esos certificados y pues me imagino que les han de solicitar la credencial, que es lo que, por ejemplo, en algunas facultades lo están haciendo, piden la credencial, piden el CURP y creo que son esos documentos más que suficientes, más un CD y una memoria USB para que les puedan entregar su certificado digital. Eso tengo entendido que lo hacen en la Secretaría Administrativa. Sí, aquí lo importante es que quede claro que aunque aquí pueden hacer el trámite, no es que el instituto sea el que esté emitiendo estos certificados, ¿no? Nada más la universidad está tratando de descentralizar un poco la emisión de los certificados al designar personas en cada dependencia para que puedan hacer ese trámite, ¿no? Y no hacer ir a toda la universidad a un solo punto, ¿no? Que se pueda hacer el trámite en su dependencia, pero están siendo emitidos a nivel UNAM. No cada dependencia tiene su propia PKI. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Todo claro? Bueno, pues les agradecemos mucho su atención y muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias.